En este video voy a resolver estos ejercicios del 11 al 14 de acuerdo a este enunciado. Entonces empezamos con el número 11. Bueno, aquí nos dan, esta es una función que es una familia de soluciones de dos parámetros, o sea, C sub 1 y C sub 2. Son solución de esta ecuación diferencial. Pero realmente toca trabajar con esta función. Esta ecuación diferencial es una información que se da, pero en estos ejercicios no es necesario trabajarla. Entonces, lo que se hace aquí, dice, bueno, determina una solución del problema de valor inicial, PVI, de segundo orden que consiste en esta ecuación diferencial y sus condiciones iniciales dadas. Entonces, bueno, tenemos la familia de soluciones. Y lo que hacemos es utilizar esta primera condición inicial que dice que la función y evaluada en 0 da 1. Entonces eso lo usamos acá y lo evaluamos acá. Entonces decimos y, la función evaluada en 0. Entonces cuando esta función depende de x, o sea, aquí no está escrito, pero o sea, debería estar así, ¿no? Así. Debería estar así. Dependiendo dependiendo de x, ¿sí? Ok. Esta es una escritura pues simplificada y bueno, aquí se entiende que depende de x. Entonces vamos evaluando aquí, o sea, aquí sería e a la 0 y a la menos 0, ¿sí? Porque x vale 0. Y esto dice que según esta condición da 1. Entonces, bueno, nos da 1. Y hacemos los cálculos respectivos. E a la 0, eso nos da 1. ¿Sí? Un número elevado a la 0 da 1. E a la menos 0, esto menos 0 pues no existe, o sea, es 0 realmente aquí es 0. Y e a la 0 también pues sería 1. O sea, sí, quedaría 1. Esto en últimas es esto. Igual a 1. Entonces aquí obtenemos una ecuación con dos variables, C sub 1 y C sub 2. La idea es encontrar esas dos variables, C sub 1 y C sub 2, las dos constantes, o los dos parámetros que dicen ahí. Ahora utilizamos la otra condición inicial, que es y'. Y' evaluada en 0 dice que vale 2, pero entonces ahí ya necesitamos la derivada. Entonces calculamos la derivada de esta función, de esta familia de funciones. Sería y', vamos a hallar y' en función de x, derivada con respecto a x, mejor dicho. ¿Sí? Ahí, bueno, lo escribimos, no es necesario, pero bueno, para que sea más explícito. Entonces, la derivada de esta primera, C sub 1 es una constante, entonces queda constante. Derivada de a la x es ella misma. Y la derivada de acá sería C sub 2 e a la menos x por la derivada interna, porque ahora ya el exponente no es solo x, sino menos x. Entonces derivamos, por regla de la cadena, derivamos menos x, que sería menos 1. Bien, la derivada de menos x es menos 1. Esto en últimas, aunque si tú ya dominas bien lo de derivadas ahí, pues lo colocas de una así, quedaría menos. Sí, en la medida que tú domines pasos, vas saltando, ¿no? Vas saltando. Bueno, ya tenemos la derivada. Entonces, ahorita usamos la condición inicial. Y' evaluada en 0 da 2, dice. Entonces decimos y' evaluada en 0. Aquí 0. Y aquí también menos 0. Y esto dice que da 2. Hacemos los cálculos. Aquí recordemos e a la 0 da 1. E a la 0 da 1. O sea que esto queda así. Queda así. Entonces ya tendríamos otra ecuación con dos incógnitas.
Lo que hacemos es juntar estas dos y armamos un sistema de ecuaciones, el cual pues lo resolvemos. Entonces tendríamos el sistema de ecuaciones. Escribámoslo ahí, resolvemos el sistema. Entonces sería C sub 1 más C sub 2 igual a 1. Igual a 1, aquí arreglémoslo. Y la otra ecuación. Para resolver estos sistemas, cualquier método, ¿sí? Aquí queda fácil hacer el método de eliminación, que es sumar las ecuaciones. Entonces, para poder cancelar estas, aquí se ve visiblemente que se cancela esta con esta, se anulan. Y aquí C sub 1 más C sub 1 nos da 2 C sub 1. Aquí nos daría 1 más 2, 3. C sub 1 nos daría 3 medios. Ya tendríamos C sub 1. Teniendo C sub 1, vamos si utilizamos cualquiera de las dos ecuaciones y hallamos C sub 2. Utilicemos la primera. C sub 1 más. C sub 1 vale 3 medios. Y despejamos, entonces C sub 2, aquí sería, este pasa a restar. El 1 lo podemos ver como 2 sobre 2. Y nos quedaría 2 menos 3, nos da menos 1. Y abajo el mismo denominador, 2. Ok, ya tenemos los dos parámetros. Y simplemente ya reescribir la familia de soluciones con los dos parámetros. Si es aquí, entonces la solución sería, escribámosla aquí de una vez, solución. Lo que nos piden ahí entonces sería y. C sub 1 nos dio 3 medios. E a la x. C sub 2 nos dio menos 1 medio. Entonces sería menos 1 medio. E a la menos x. Listo. Y entonces ya esta sería la solución de ese problema 11. Ahí ya terminaría.